Pero el camino que había culminado el 9 de abril fue largo, difícil y por supuesto sangriento. Desde el nacimiento del nacionalismo militar con las figuras de Toro y Bush, la inmolación del presidente Villarroel convertido en un símbolo, los más de 400 muertos y 3.000 heridos de la propia revolución establecieron un desafío para esa generación que se hacía cargo del país. El qué hacer era, desde luego, la pregunta fundamental. Este gobierno inició un importante ciclo de transformaciones democrático-burguesas. Y cuando hablamos del nacionalismo revolucionario, hablamos de la revolución democrático-burguesa en un país atrasado como Bolivia. Ellos intentaron todas las tareas que son clásicas de las revoluciones burguesas: la integración territorial, la democratización económica, la democratización política, la vertebración de un Estado moderno, etc. Una vez que las estructuras económicas y sociales del pasado han sido cambiadas de una manera dialéctica, de nuevo surge la pregunta, ¿y ahora qué? Entonces ahí viene la respuesta de qué es la revolución nacional cuando ha llegado al gobierno y ha operado los cambios estructurales. ¿Qué hace? Entonces la revolución nacional se convierte casi en una o dos palabras. Por un lado, desarrollo, por el otro, diversificación. Y está en el gobierno. ¿Qué va a hacer ahora en adelante? Ya no puede seguir destruyendo lo que ha destruido. Tiene que crear. ¿Crear qué? Desarrollar el país. Producir lo que este país no producía pudiendo producir. Pero ¿qué había representado realmente el cambio de estructuras fundamentales? El dislocamiento de la sociedad. Primero, el desplazamiento de una clase por otra. Los varones del estaño y los terratenientes sustituidos por una clase media en surgimiento y el intento de la creación de una nueva burguesía. Para ello, el proceso político había sido fulminante. El 17 de abril se crea la Central Obrera Boliviana, un conglomerado que por primera vez establece la representación genuina de todo el conjunto de los trabajadores de Bolivia. Estos tienen además el cogobierno, algo absolutamente inédito en América Latina. Más aún, tienen el derecho a veto dentro de las empresas del Estado y en particular de la Comibol. Era algo que no se había conocido. Conscientes de su alto valor dentro de las clases trabajadoras, los mineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución. El sostén económico de un pueblo sometido a las contingencias de la monoproducción y la constitución de un ejército obrero dispuesto a defender las ventajas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte activa. El ejército es desmantelado o cuando menos durante un año se cierra el colegio militar. Luego el propio presidente Paz se vería obligado a su reapertura para establecer un equilibrio de poder entre el sector obrero y el sector intelectual del movimiento nacionalista revolucionario. Sobre esa estructura surgen tres medidas que cronológicamente avanzan así. El 21 de julio de 1952, recordando la muerte de Villarroel, el presidente Paz dicta el decreto del voto universal, una de las conquistas fundamentales de la inserción democrática y popular de Bolivia. Más allá de cómo se usó ese voto, es desde luego un logro básico. El nuevo estatuto electoral, como otra de las conquistas de la Revolución Nacional en favor de las grandes mayorías, descarta el injusto sistema del voto calificado que concedía a un mínimo porcentaje ciudadano la facultad de decidir los destinos del país, porque es la primera vez que un país aplica el sistema del sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la elección de sus mandatarios y legisladores. Miembros del clero regular, hombres y mujeres, civiles y militares, munidos de su libreta de inscripción electoral, como único requisito, concurren a las urnas en esta jornada democrática, fruto de la madurez de un pueblo revolucionario. El 31 de octubre de ese mismo año, la nacionalización de las minas. Todo el poder para el Estado, parece decir ese decreto. El presidente Paz Estenssoro proclama la independencia económica de Bolivia diciendo: hemos cerrado victoriosamente un capítulo heroico de la larga y dolorosa historia del esfuerzo nacional. La pérdida de miles de vidas habría sido inútil si no cumpliésemos ahora con la voluntad del pueblo, nacionalizar las minas.
De ese modo, el Estado boliviano se hacía propietario del sistema productivo de más del 80% de las exportaciones mineras del país. Comenzaba así el capitalismo de Estado. El Estado productor controlaba los recursos naturales y los manejaba directamente. Y finalmente, el 2 de agosto de 1953, la reforma agraria, el punto más alto del cambio político y la inserción social de una comunidad hasta entonces desplazada de las acciones del país. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. Ese hecho revolucionario ha sido muy importante. A ese le asignaría yo tal vez la importancia mayor, hasta quizá la única importancia, ¿sí? Porque los otros hechos revolucionarios, bueno, la nacionalización de las minas, desde un punto de vista económico, técnico, de la ingeniería, del manejo de las empresas, la nacionalización de las minas no debía ejecutarse. Solamente se podría hacer desde un punto de vista político. Y así fue. El desastre apareció muy pronto. El voto universal, pues el voto universal no necesita de una revolución. El voto universal existe en todas partes hoy día. Decimos el MNR viene al 52 con traje prestado y que él es muy grande. Pero deforma el programa, eso hay que tomar en cuenta. Deforma el programa. Porque si no, tendríamos que llegar a la conclusión de que las consignas revolucionarias puede cumplir un partido burgués. No, pues. No. Les vacía de contenidos revolucionarios. Toma la frase. No. Reforma agraria, liquidación del gamonalismo, son frases, no son realidades. No. Y el MNR fracasa en este su empeño. Se liberó a los campesinos, lo cual quiere decir que se cambió la estructura económica de la economía agraria, de una economía feudal, del pongueaje, de la servidumbre, al minifundio. Se dio la tierra a los campesinos, pero el minifundio fue un error porque es tan malo como el latifundio para producir. Lo que tendría que haber hecho eran grandes cooperativas, manteniendo las unidades de producción que eran las haciendas y entregándolas a la cooperativa respectiva. El gran error en el campo de la economía minera fue haber utilizado la Comibol como una empresa para producir popularidad más que para producir minerales. Pero no se podía pensar en la democratización de una sociedad y en la inserción de las mayorías solamente a través de la devolución de la tierra. La reforma educativa de 1955 fue un salto gigantesco para que los indígenas y el mundo rural pudiesen entrar de manera universal en la educación primaria y acceder luego a la secundaria y a la educación superior. Esto permitió en pocas décadas que indígenas, quechuas y aymaras, marginados secularmente, pudieran formarse y tener su propia concepción y pensamiento sobre el mundo. El principal anhelo es la educación. Saben que solo a través de la escuela conseguirán la superación total. Alrededor de la construcción de la escuela se reúne la familia campesina en un afán colectivo. Mientras sus hijos leen en las aulas que ya van quedando estrechas, los padres levantan nuevos pabellones para dar cabida a los nuevos. Más de 3.000 escuelas son el producto del esfuerzo y la iniciativa del campesino de hoy. Y el país aprende cada día una nueva lección. Qué remoto y extraño era oír hablar de las selvas y los ríos. Las nuevas generaciones son testigos del esfuerzo por conseguir la integración territorial y humana del país.